Hola, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Planos y Calles. Antes de empezar, quiero compartirles algo personal. Estuvimos un poco ausentes porque estábamos culminando mi maestría en urbanismo con mención en proyectos urbanos con enfoque al cambio climático. Fue un tiempo intenso de estudio, investigación y análisis profundo sobre la ciudad, territorio y planificación, y justamente por eso este episodio el día de hoy tiene mucho sentido. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces escuchamos, pero pocas veces entendemos realmente. Muchas veces vemos que nuestra ciudad crece, que se construye, que se expande, pero no sabemos hacia dónde va. No sabemos cuál es su visión futuro, cuál es su modelo territorial y cuál es su proyección de crecimiento. Así que surge una reflexión importante. Si como ciudadanos no conocemos la normativa que regula la ciudad, tampoco podemos exigir que se cumpla. Porque cuando no sabemos qué dicen los planes, no podemos identificar cuándo se incumple. Por eso hoy vamos a responder preguntas claves que son: ¿qué es el PDOT? ¿Qué es el PUCS? ¿Quién controla que los municipios cumplan lo que planifican? ¿Qué pasa cuando la planificación falla? ¿Y qué es el ZON? ¿O qué es la ZON? Si queremos entender cómo se planifica una ciudad en Ecuador y cuál es la visión de desarrollo a mediano y largo plazo, debemos de comenzar a conocer estos instrumentos. Porque la ciudad no debería crecer por improvisación, sino por planificación. Entonces, vamos a comenzar nuestra primera parte. ¿Por qué hablar de normativa urbana? ¿Por qué es importante hablar de normativa urbana? Porque muchas veces criticamos la ciudad, y con razón, pero no sabemos que existe un marco legal que establece cómo debería planificarse y gestionarse. Nos quejamos cuando se construye donde no se debe, cuando se reduce un área verde o cuando sabemos que venden un parque, o en nuestro sector sabíamos que era área verde y de la noche a la mañana está cerrado como una propiedad privada. Se aprueban edificios que rompen escalas en los barrios, se urbaniza sin equipamientos o se dan permisos a lotizaciones, entre otras, ¿no? Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Eso está permitido por la normativa o es un incumplimiento? La planificación urbana no es una opción, no es solo un criterio político, es la obligación legal. En Ecuador los municipios no pueden improvisar el crecimiento de la ciudad, están obligados por la Constitución y por la ley a planificar, y están obligados por la Constitución y por la ley a planificar el territorio bajo criterios técnicos, sociales y ambientales. Entonces, hablar de normativa urbana no es un tema burocrático, es hablar de derecho a la ciudad, transparencia, control ciudadano, seguridad jurídica, desarrollo sostenible. Cuando conocemos la normativa, dejamos de opinar desde la intuición y empezamos a exigir desde el conocimiento. Y eso es algo muy importante últimamente en nuestra actualidad, que los todólogos en las redes sociales intuyen o creen cómo son las cosas, pero en normativa es otra. Y aquí hay algo fundamental. Una ciudad mal planificada no solo afecta al paisaje urbano, afecta al precio del suelo, afecta a la movilidad, la calidad de aire, la seguridad, la equidad social, la seguridad
tan duro que nos está pegando ahora en Ecuador actualmente. También tiene que ver la mala planificación de las ciudades y también hasta afecta una mala planificación, se ve afectada hasta el cambio climático. Por eso, entender la normativa no es un tema exclusivo de abogados o técnicos, es un tema ciudadano. Porque la planificación no es opcional, la planificación es obligatoria. Bueno, vamos entonces a nuestra segunda parte, que es la línea de tiempo de la planificación en Ecuador. Para entender qué es el PDOT, qué es el PUCS, primero necesitamos entender cómo se ha construido el marco legal de la planificación en Ecuador. Vamos a recorrer la línea del tiempo. El 2008 es nuestra vigente Constitución del Ecuador. Aquí introduce los primeros fundamentos, que es el derecho a la ciudad, el derecho a un hábitat seguro y saludable, una función social y ambiental de la propiedad, la obligación del Estado de planificar el desarrollo. La planificación deja de ser opcional y se convierte en mandato constitucional. El territorio ya no solo es el suelo para construir, sino que es un espacio con función social, ambiental y colectiva. En el 2010 nace lo que es el COTAC, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Aquí se define algo clave: los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que los municipios, prefecturas, las juntas parroquiales también tienen competencia para planificar y regular el uso del suelo. Bueno, eso no las juntas parroquiales, eso no regulan el suelo, pero sí tienen autonomía desde el COTAC. Se reconoce su autonomía, pero también su responsabilidad. Autonomía no significa hacer lo que ellos quieran, significa administrar el territorio bajo reglas claras. En el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Ecuador adopta los ODS de las Naciones Unidas. Y sobre este capítulo oficialmente estamos hablando del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Esto implica compromisos internacionales con ciudades inclusivas, movilidad sostenible, espacio público de calidad, la reducción de impacto ambiental. Los ODS no reemplazan a la Constitución, pero sí orientan la política pública. En el año 2016 nace lo que es la LOTUS, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo. Este es el punto más importante para nuestro episodio, porque la LOTUS crea formalmente los instrumentos técnicos que conocemos o que estamos hablando hoy, que es el PDOT, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y el PUCS, Plan Uso Gestión de Suelo. Y además, la LOTUS en el 2016 crea el órgano de control, que es la SOT, Superintendencia y Ordenamiento Territorial. La SOT tiene funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa territorial. Respeta la autonomía de los GAP, pero puede intervenir cuando hay incumplimientos. Aquí no se trata de solo planificar, sino de fiscalizar que se ha cumplido lo planificado. En el año 2016, la Hábitat 3, se firma la nueva agenda urbana, en Quito también, compromiso internacional. Y actualmente, en el año 2025, casi la mayoría de gobiernos autónomos centralizados, municipios, prefecturas, principalmente, publicaron las actualizaciones, la última actualización de sus PDOT y PUCS. Los municipios están obligados a actualizar periódicamente sus planes. Esto no es opcional, sino es un requisito legal bajo la normativa. Cada actualización debería responder a nuevas dinámicas demográficas, riesgos climáticos, crecimiento urbano, necesidades sociales. La planificación no es un documento estático, es un instrumento vivo. Las ciudades son dinámicas, crecen, entonces a veces
planificamos ciertas cosas, pero la realidad también puede ser otra. Entonces, por eso hablamos que los instrumentos son vivos. Entonces, ¿qué aprendemos de esta línea de tiempo? Que Ecuador no carece de normativa. Tenemos la Constitución, el COTAC, la LOTUS, los compromisos internacionales que son los ODS, la Agenda Urbana, y los PDOT, los PUC y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El marco existe, la gran pregunta es, ¿se está aplicando correctamente? Bueno, entonces vamos con nuestra tercera parte. ¿Qué dice nuestra tercera parte? ¿Qué es el PDOT y qué es el PUC? Ahora sí vamos al corazón del episodio. Hemos escuchado constantemente estas siglas, PDOT, PDOT y el PUCS, PUGS, pero ¿qué significan realmente? ¿Qué es el PDOT? El PDOT significa Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Este documento estratégico de cada cantón o provincia, también de las juntas parroquiales. En términos simples, el PDOT define la visión de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, de la provincia o de la parroquia. Define la visión, hacia dónde es el norte, define hacia dónde quiere crecer el territorio, define prioridades de inversión pública, define modelos de desarrollo. En cambio, el PDOT responde preguntas como, ¿hacia dónde debo expandir la ciudad? ¿Dónde deben ubicarse equipamientos? ¿En qué zonas son de protección ambiental? ¿Qué infraestructura es prioritaria? ¿Cuál es el modelo territorial compacto o disperso? ¿Es el documento político técnico? ¿Es una hoja de ruta? ¿Es el queremos ser? Ahora sí vamos al PDOT. ¿Qué significa? ¿Qué es el PUCS? PUCS significa Plan de Uso y Gestión de Suelo. Si el PDOT es la visión, el PUCS es la regla técnica. El PUCS establece zonificación, altura máxima de edificaciones, densidad permitida, coeficiente de ocupación, uso de suelo, es decir, te da las características residencial, comercial, industrial, entre otras. Áreas verdes obligatorias. Puedes hacer una urbanización, pero tienes que dejar 15% de áreas verdes, me invento, depende. Y los retiros, si tú tienes un terreno, cuánto tienes que dejar de frente del retiro, en tus laterales, todo eso. Y los parámetros constructivos, el tipo de edificación que puedes construir. Entonces el PUCS responde, ¿qué puedo construir aquí? ¿Cuánto se puede construir? ¿Para qué se puede usar el terreno? ¿Qué está prohibido? Es el instrumento que regula directamente al ciudadano, al constructor y al inversionista. Es vinculante, es sugerencia, es una norma que se la aplica. Entonces, la diferencia clave, en resumen más o menos es, el PDOT es la visión estratégica y el PUCS es la regulación técnica. Uno marca el rumbo, el otro establece las reglas del juego. ¿Por qué son tan importantes? Porque si el municipio aprueba algo que contradice su propio PUCS, estamos frente a una irregularidad. Si se cambia el uso de suelo sin procedimiento legal, hay responsabilidad administrativa. Si se venden áreas verdes protegidas, hay vulneración de la función social del suelo. La planificación no es decorativa, es obligatoria. Una ciudad que no respeta su PDOT y su PUCS genera inseguridad jurídica, aumenta especulación de suelo,
desordena, un crecimiento desordenado, afecta al medio ambiente, perjudica a los ciudadanos que sí cumplen la norma. Por eso es tan importante que el ciudadano conozca estos instrumentos, porque el desconocimiento debilita el control social y cuando no hay control social la planificación pierde fuerza. Entonces ahorita vamos a nuestra cuarta parte, que es ¿qué pasa cuando la planificación falla y a dónde acudir? Hasta aquí hemos hablado de normativas, planes y regulación, pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando lo que se hace en la ciudad no coincide con lo que está en el PBT y el PUCS? Porque sí, la planificación puede fallar. Entonces, si puede fallar por varias razones, falta de control técnico, cambios políticos, presiones económicas, desconocimiento de los ciudadanos, interpretaciones flexibles de la norma, y aquí es donde debemos diferenciar algo importante. No todo cambio es ilegal, pero no todo cambio es correcto. Por eso tiene ciertos candados el PDT y el PUCS, que cada año no se lo puede actualizar porque quiero o me conviene o porque mi amigo va a construir una urbanización, tengo que ampliar el área urbana porque nos conviene económicamente a los concejales. Entonces, no, entonces por eso tiene ciertos candados. Y casos típicos donde surgen conflictos, por ejemplo, se cambia el uso de suelo sin socialización adecuada, se reduce o elimina un área verde, se aprueba un proyecto que supera las alturas permitidas, se otorgan excepciones reiteradas, se urbaniza sin respetar equipamientos mínimos. En estos casos la pregunta ya no es técnica, es institucional. ¿Quién controla esto? Entonces aquí vamos a otro tema que es ¿qué es la SOT? La Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Fue creada por la Lotus en el año 2016 y su función es vigilar el cumplimiento de la normativa territorial, controlar la legalidad del uso del suelo, fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados, sea municipios, sean prefecturas, sean juntas parroquiales, cuando existen posibles irregularidades. La SOC no reemplaza al municipio, pero sí puede intervenir cuando el incumplimiento, por incumplimientos de ley. Vamos a poner silencio al teléfono. Ya. Entonces la página oficial de la SOC es www.sot.gov.es. Aquí tenemos un momento, a ver, vamos a hacer abrir la página de la SOC. Vamos a hacerle publicidad porque nos conviene como ciudadanos, no porque nos paguen. A ver, aquí está la página de la SOC. Aquí tiene el video institucional. Vamos a ponerlo. Construcciones en zonas de riesgo que ponen en peligro la vida e integridad física de las personas, afectación a las áreas de protección, amenaza a la soberanía alimentaria, crecimiento no planificado de las ciudades, daños o deterioro del patrimonio natural y cultural, entre otros, representan problemáticas territoriales por las que atraviesa nuestro país. Ante esta realidad, el rol que desempeña la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es fundamental para vigilar y controlar que los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales, parroquiales, entidades del gobierno central cumplan con la ley en materia de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo, para que nuestros territorios se desarrollen de manera planificada, ordenada y sostenible. Bueno, vamos a ponerle pausa. Entonces, vamos a ponerle pausa. Ya vieron. Bueno, ahí está la página de la SOT. Los que deseen ir pueden ir a seguir
instruyéndose con la SOT, Superintendencia de Ordenamiento Territorial. ¿A dónde puede acudir un ciudadano si un ciudadano considera que existe una irregularidad en la planificación de su cantón? Puede presentar la denuncia a la SOT. Entonces, eso es efectivo actualmente. Muchas veces pensamos que la planificación falla porque no hay reglas, pero en Ecuador reglas sí existen. El problema suele estar en la aplicación, el seguimiento, la coherencia entre discurso y ejecución, la falta de participación ciudadana. La ciudad sin control ciudadana se vuelve vulnerable y una planificación sin vigilancia social pierde su legitimidad. Entonces, en este capítulo decimos que la planificación no es solo un documento técnico, es un contrato social y como todo contrato debe cumplirse. Si el municipio define una zona como área verde, no debería desaparecer por conveniencia. Si el PUC define una altura máxima, no debería flexibilizarse sin justificación técnica clara. El territorio no puede depender de improvisaciones. Y ahora que entendemos que son los instrumentos y quienes controlan, el siguiente segmento quiero hacer una reflexión más profunda. ¿Tenemos buena normativa pero mala ejecución? Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿tenemos una buena normativa pero débil ejecución? Después de recorrer toda la normativa ecuatoriana, la Constitución, el COTAC, la LOTUS, los ODS, la Agenda Urbana, el PDT, el PUCS, la pregunta es inevitable que debemos hacer. El problema es que no tenemos reglas o es que las aplicamos o es que no las aplicamos correctamente. Porque si somos honestos, Ecuador tiene uno de los marcos normativos urbanos más completos de la región. Tenemos principios de la función social del suelo, instrumentos obligatorios de la planificación, control institucional del medio ambiente, compromisos internacionales, planificación obligatoria por periodos, incluso la naturaleza tiene sus derechos. Entonces, ¿por qué muchas veces vemos ciudades que crecen sin coherencia? Aquí pueden haber posibles fallas estructurales, la planificación formal pero no operativa. El PDT y el PUC existen, pero no siempre guían la decisión cotidiana. A veces quedan como documentos técnicos bien elaborados, pero desconectados de la gestión diaria o de las ganas del político, que el papel aguanta lo que le pongan, pero no se aplica. Entonces, o a veces lo contrario. Se tiene buenos PDT, buenos PUCs, pero malos elementos administrativos. Y a veces también tiene que ver esto de la presión política o económica a conveniencia. Entonces la planificación urbana muchas veces entra en tensión con intereses económicos. Cambiar un uso de suelo puede generar valorización inmediata, permite mayor rentabilidad a privados y ahí es donde la planificación debe sostener con firmeza y técnica. Falta de seguimiento de ciudadanos, por eso la ciudadanía que no conoce el PDT, que no sabe qué dice el PDT, y si no revisa sus actualizaciones, entonces la planificación pierde el control social. Transparencia no es automática, debe de ejercerse. Por eso estamos haciendo este capítulo, para que nazca esto de esta iniciativa que cada ciudadano en cada cantón debe descargar el PDT y el PUCS para saber hacia dónde va su ciudad, su cantón. La falta de visión a largo plazo, la ciudad no se construye en 4 años en un periodo de alcaldía, pero muchas veces los políticos quieren hacer lo que ellos quieran, por eso es importante el PDT y el PUCS, porque son líneas que se proyectan en la ciudad a futuro y no deja que las autoridades actuales hagan lo que quieran. El uso
del suelo tiene una función social y ambiental. Las áreas verdes no son simples lotes disponibles. El territorio no es un recurso ilimitado. Entonces la pregunta ya no es jurídica, es ética y técnica. ¿Estamos tomando decisiones coherentes con los planes de nosotros mismos aprobamos? Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades con los PDT, con los PUCs? ¿Simplemente son textos por cumplir una normativa o si son guías para el desarrollo de una ciudad? Una ciudad no fracasa por falta de leyes, fracasa cuando pierde coherencia entre la planificación y lo que se ejecuta. Y ahí es donde el rol ciudadano se vuelve fundamental, porque una ciudad planificada no es solo responsabilidad del alcalde, es responsabilidad compartida. Y por eso quiero cerrar este episodio con una propuesta clara. Los ciudadanos informados para ciudades mejor planificadas. Si hay algo que quiero que te lleves en este episodio es esto. La planificación no solo es responsabilidad del municipio, también es responsabilidad ciudadana. Entonces una propuesta sencilla y poderosa es conocer para poder exigir. Cada ciudadano debería saber dónde consultar el PDT de su ciudad. Esto debe estar en la web de cada cantón. Revisar el PDT y el PUCS, ¿qué dicen? Antes de, como residente o como inversionista, esto va a ser algo clave. Entonces, uno como inversionista o cuando quieres desarrollar un proyecto en tu ciudad, en tu cantón, ¿qué dices? Antes de comprar, antes de invertir, antes de construir, tengo que revisar el PUCS, Plan Uso de Gestión de Suelo. Entonces, ahí estará toda la normativa para poder generar un buen proyecto. Preguntar cuándo se anuncian cambios de uso de suelo, participar en procesos de actualización y socialización de la actualización de los PDT y los PUCS, a pesar que a los municipios no les gusta ni les interesa llamar a actores ciudadanos en estas actualizaciones, no les conviene. Pero bueno, porque cuando conocemos la normativa dejamos de opinar desde la intuición y empezamos a exigir desde el conocimiento. Entonces no hay que ser como actualmente, un sabelotodo de las redes sociales opinando, es que tal cosa X, Y, Z, sino ya con la normativa bajo la mano. Una ciudad informada es una ciudad menos vulnerable a decisiones improvisadas. La planificación es un documento técnico lejano, es una herramienta de defensa ciudadana. Si queremos ciudades coherentes, sostenibles y justas, tenemos que empezar por informarnos, porque el territorio no se improvisa, se planifica. Y una ciudad informada transforma. Bueno, señores, hasta aquí ha sido este capítulo. Espero que les haya interesado y hayamos aprendido algo más. Gracias, hasta la próxima. Chao.